Bien, perfecto. Bien, vamos a empezar. La semana pasada no tuvimos clase. Tenemos que remontarnos un poco a lo último que vimos. Bien, entonces vamos a empezar un poco viendo qué era lo último que vimos. Así se van acordando y de ahí empezamos. Bien. Esto fue lo último que vimos, un relojito, bien, por así decirlo, una simulación de un relojito, de cómo funcionaría con diferentes bucles, bien, uno dentro del otro, para horas, minutos y segundos. Estamos utilizando lo que hemos visto, bien, bucles, bucle while, fue lo primero que hicimos, para ir viendo cómo funciona. Si recuerdan, acá tenemos bucles dentro de bucles, bien, eso se llamaba bucles anidados, bien, cuando yo empiezo a poner un bucle dentro y otro bucle dentro y otro bucle dentro, bueno, le vamos a ir diciendo que está anidado, bien, están uno dentro del otro, y con eso vamos viendo cómo hacer un relojito, con una simple análisis que dijimos que los segundos iban de 0 a 59, los minutos también iban de 0 a 59, bien, las horas de 0 a 23, obviamente pensando en un reloj digital, bien, y lo que íbamos a hacer, íbamos a poner este codiguito, y vamos a hacer este mismo código en la parte de for, bien, y vamos a traducir esto mismo que hicimos con while, le vamos a hacer con for, bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta más o menos las mismas cosas que hicimos con el while, bien. Tener en cuenta los rangos, desde cuánto hasta cuánto van las horas, los minutos, los segundos, bien. Y teníamos que tener en cuenta que había una diferencia entre usar for y usar while, bien. Que yo en el while tengo que usar una variable, bien. Tiene que estar lo que se llama inicializada, bien, que es lo que yo le pongo acá arriba igualada a 0, puede empezar, que ahí es donde digo dónde empieza, bien, puede empezar desde 0, desde 1. Para nuestro caso el reloj empezaba desde 0, bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, bien. Además, a ver, esto que tiene... Vamos a ponerle acá, pero vamos a poner en el WhatsApp, que vi que alguien preguntó. Ahí está. Bien. Entonces vamos a pasar este relojito a hacerlo con for, ¿bien? Voy a sacarle, ¿se acuerdan los comentarios que yo les dije? 3 comillas para empezar, 3 comillas para finalizar, y lo que yo ponía en comentario no se ejecutaba. Bueno, vamos a poner ahora todo como comentario, así dejamos este reloj hecho con while y vamos a trabajar acá abajito. Bien, vamos a trabajar, vamos a hacerlo un poquito ahí, bien. Les voy a dejar el codito ahí para que lo vayan viendo también. ¿Qué es lo que teníamos que tener en cuenta? Bueno, nosotros tendríamos que poner for, si se acuerdan. Tendríamos que poner una variable. Puede ser la variable que yo quiera. Actualmente, como estamos trabajando con horas, minutos y segundos, vamos a trabajar con esas variables. Bien. ¿Qué más les dije yo? Bueno, siempre empezar del que más englobaba, el más grande. Bueno, para este caso, recordemos que las horas engloban los minutos y segundos. Entonces vamos a empezar por primero hacer el bucle de horas. Bien, luego vamos a hacer el de minutos y luego vamos a hacer el de segundos. Bien, acá ¿qué vamos a poner? Bueno, vamos a poner una variable con la cual vamos a estar trabajando. Hora le vamos a poner. Bien, ¿cómo seguía el for? Tengo que poner in range, bien, para decirle el rango. Y dentro de acá teníamos unos paréntesis que yo acá podía darle hasta dónde llegaba. Nosotros podíamos hacer de darle un número hasta donde quiero que llegue. Por ejemplo, acá la hora va a llegar a 24, pero ¿qué pasa? Va a llegar, el último número que vemos es el 23, pero en el for yo les conté
que había que poner un número más del que yo quiero que llegue. Entonces, si quiero que llegue a 23, tengo que poner acá 24. Acuérdense, tenemos otras cosas para decirles. Por ejemplo, yo si quisiera completar más este for, podría yo decirle desde dónde quiero que comience, que quiero que comience desde el 0, quiero que llegue hasta 23, pongo uno más, 24, y un tercer dato le puedo decir de cuánto en cuánto quiero que vaya. Yo podría decirle 2, de 5 en 5, pero para el reloj va de 1 en 1. Bien, si yo quisiera poner esos tres datos, lo podríamos poner. Ahora, yo les comenté que en el for, si yo no ponía estos tres datos, ¿bien? ¿Qué pasaba? Bueno, siempre iba a empezar desde el 0, iba a llegar hasta el número que yo pusiera en paréntesis, y iba a ir de 1 en 1. Entonces vean que para hacer un for que va de 1 en 1, empieza en 0, yo puedo hacerlo así directamente, bien, nada más poniendo desde donde yo quiero que empiece, que va a ser en 0 si yo no especifico, y va a llegar un número antes del que yo puse en paréntesis. ¿Podría especificarlo? Sí, obviamente, que yo quiero que empiece de 0, llegue hasta 24 y que vaya de 1 en 1. Bien, cualquiera de las dos formas está bien. Ya hicimos el de hora. Bien, con esto fue el for, instintivamente como está programado, bien, y hecho en Python y los bucles, él mismo se va a encargar de ir sumándole uno en uno. Si ustedes ven acá en el while de acá arriba, nosotros tenemos que poner una variable horas, irle sumando a la hora de que vaya de uno en uno. En cambio en el for, nosotros tenemos la ventaja de que eso lo va haciendo él mismo. El for se va encargando de yo ya tengo la variable acá dentro del for y la va a ir aumentando de uno en uno. Bien. Entonces con esto ya tendríamos lo de hora para el reloj. Siguiente, que nos seguiría, minutos. Los minutos engloban los segundos. Bien, seguimos por los minutos. Vamos a poner acá minutos. Bien, lo mismo in range, lo mismo que con las horas, pero ¿qué pasa? Bueno, tenemos que recordar que los minutos llegan hasta 59. Bien, no llegan hasta 60 porque cuando llega a 60 se le suma una hora. Entonces acá va a llegar a 59. Si yo quiero decirle que llegue a 59, vamos a poner que empiece desde 0, y hasta 59, uno antes del que yo pongo y que vaya de 1 en 1. Bien, ahí ya tenemos el de minutos. ¿Qué nos quedaría? Bueno, por último nos quedaría el de segundo. Lo mismo, tal cual hicimos lo del minuto, bueno, vamos a hacer lo mismo con lo de segundos. Bien. Entonces acá ya tenemos hecho tres bucles. Uno está dentro del otro. Bien. Si yo acá, vamos a poner dentro de todo, pongo un print y yo le voy a decir que me muestre la hora, bueno, lo voy a hacer de forma bonita, así se ve. Vamos a poner que me muestre la variable hora, vamos a poner una coma, que me muestre un textito que sean 2 puntos para simular un reloj, lo mismo, minuto y segundo. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora que trabajo con for? Bueno, de trabajar, cuando yo muestro o yo utilizo la variable, utilizar la variable que yo puse en el for. Bien, yo puse hora, yo puse minuto y puse segundo. Entonces las mismas variables tenemos que utilizar acá adentro. Bien. Entonces, vean que yo les había comentado al principio, hace unas cuantas semanas, que el for lo que tenía de ventajoso era que cuando yo voy a utilizar un bucle de un intervalo específico hasta otro específico, era mejor utilizar el for. Bien, cuando yo ya tenía determinado ya desde dónde empezaba y hasta dónde terminaba, bien, es mejor utilizar el for. Porque acá ven que estos dos códigos, este con for y este con while, hacen lo mismo. Pero ustedes vean que acá, con el for, yo en 4 líneas, logré hacer lo que acá hice. A ver, tenemos 4, 8, tenemos 8, 12 líneas. Entonces yo me ahorré 8 líneas de código. Bien. Entonces vean que nos conviene, para este caso, para el reloj, como yo ya sé que van desde número determinado, la hora empieza de 0 a 23, es un intervalo fijo, bien, yo sé de dónde empieza, yo sé de dónde te llega, me va a convenir utilizar el for, bien.
Vamos a ejecutarlo esto, para que vean cómo se va ejecutando. Vamos a poner acá. Acá tenemos nuestra simulación de reloj, que empezó en 00, empieza con los segundos, cuando llego a 59 sumo 1 minuto, bien. Y van a ver acá, lo voy a parar un segundo, acá específico nos quedó. Cuando llegó en 13, cuando, por ejemplo, llegó a 59 los segundos, vean que acá se sumó 1 minuto y volvieron los segundos a 0. Esto lo hace for, ¿bien? ¿Por qué? Y bueno, terminó el bucle de los segundos, luego le suma uno de los minutos y vuelve a comenzar desde 0 el for, ¿bien? Siempre comienza desde 0, desde donde yo le indiqué, ¿bien? Entonces no hay necesidad de decirle que los segundos vuelvan a 0, como habíamos hecho con el while. Y así nos va a resolver un poco el problema de este reloj, ¿bien? Lo vamos a ir haciendo cada vez mejor. Entonces, para que vean, ahora les voy a explicar un poco por el codiguito cómo es que hace esto, ¿bien? Para que nos demos cuenta aún más, ¿bien? Acuérdense, para que tengan en cuenta cuando utilizamos bucle, acá dentro otro bucle, acá dentro otro bucle, ¿bien? Tienen que tener en cuenta que siempre el bucle que esté con más espacios, el que esté más a la derecha, se va a ejecutar todo. Actualmente el de los segundos. Entonces, una vez que se terminó de ejecutar todo este bucle, es decir, que empezó desde 0, llegó hasta 59, vuelve a este for, ¿bien? Suma 1 y otra vez vuelve a este bucle. Una vez que se terminó todo este bucle, vuelve acá y una vez que ya llegó a los 59 minutos, 59 segundos, suma 1 hora, ¿bien? Esto lo podríamos ir haciendo con todo lo que queramos. Es decir, cuando terminen las horas yo puedo sumar días, cuando terminen los días semanas, cuando terminen las semanas meses y así sucesivamente. ¿Qué me va a decir? Bueno, que yo podría acá arribita ir agregando. Siempre recuerden esto un poco del que más engloba es el primero. Bien, entonces, por ejemplo, supongamos si yo quisiera poner acá para que me sumen los días, bueno, por ejemplo, podríamos poner así. Por ejemplo, bien, vamos a ponerle 7, 8 para que sea una semana, supongamos. Y si yo agrego acá un bucle, bueno, fíjense que todo esto que está debajo, horas, minutos y segundos, tiene que estar dentro de día. Acuérdense que cuando yo decía dentro de algo, era con un espacio. Entonces, fíjense que yo prácticamente lo hago así de simple. Selecciono lo que quiero, presiono el tab y me lo hace todo un espacio. Bien. Entonces, vean que acá tenemos, por ejemplo, 4 for. Y hemos agregado, por ejemplo, el día. Bien. Otra cosa que podríamos hacer, bueno, tenemos que recordar también que yo les comenté que yo con el for no puedo hacer un bucle infinito. Bien, yo no le puedo decir que empiece desde 0 y llegue hasta infinito porque infinito no sabemos cuánto es. Bien, entonces si yo quisiera hacer un bucle infinito, necesitaría un while. ¿Para qué nos serviría en este caso? Bueno, si yo quisiera que este reloj se ejecutara siempre, bueno, yo tendría que agregar acá, como yo les he mostrado, un bucle infinito, acá, un while, que me dijera, mientras fin sea no, se va a ejecutar todo esto. Entonces vean acá que yo he mezclado también un while con los for, ¿bien? He hecho un while para que este programita, que es el reloj, se ejecute siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, una vez que llegue a 23, 59, 59, va a pasar a 000 y empieza otra vez el reloj de vuelta. Bien, entonces ahí tenemos el reloj funcionando siempre. Entonces vean que si necesitamos hacer que algo sea infinito, vamos a necesitar acá. Vamos a necesitar acá un bucle while. Bien, y con esto nos solventaría para que todo este programita, que es el reloj, funcione bien. Bien. Ahora, no nos vamos a quedar solo acá. Vamos a tratar de mejorarlo un poco el reloj. Bien. ¿Cómo lo podemos mejorar a este reloj? Bien. Bueno, por ejemplo,
nosotros decimos que este reloj empiece desde 000. Bien, pero ¿qué pasaría si yo quiero que este reloj empiece de la hora actual que yo tengo? Bien, ¿cómo haría yo? ¿Cómo haría yo para crear un reloj, bien, que tome la hora actual, bien, y empiece desde la hora real, bien, que no empiece desde 000? Bueno, yo les voy a mostrar una forma y primero tenemos que ver un poquito así, simplecito, que además de lo que nosotros utilizamos en programas, acá en Python, en programación de Python, bueno, nosotros podemos agregar algunas cositas que si bien están cuando yo instalo Python, bien, no están presentes en el programa cuando yo lo abro, bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para traer estas ciertas funcionalidades, como por ejemplo, saber cuál es la hora actual, yo tengo que llamar lo que se llaman librerías. Bueno, estas librerías son funciones que están en Python, pero están, por así decirlo, como en una carpetita guardada. Entonces, si yo las quiero utilizar, tengo que llamarlas a mi programa, ¿bien? Invocarlas, importarlas sería, ¿bien? Entonces, vean, ¿cómo se hace esto? Bueno, para utilizar estas pequeñas funcionalidades que están aparte, se hace lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos a venir acá, vamos a venir acá arribita del programa, bien, bien arribita, siempre al principio. Una vez que yo estoy acá al principio, bien, yo voy a poner lo siguiente. Acá hay muchísimas librerías y vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en Python cómo trabajar con estas librerías que nos van a facilitar muchas cosas. En un futuro, por ejemplo ahora nos van a, por ejemplo, utilizar para ver cuál es el tiempo actual, cuál es la hora actual. En un futuro nos va a servir también para utilizar bases de datos, interfaces gráficas y otras cosas que están aparte. Bien, entonces, ¿cómo se utiliza? Y ahora, para buscar la hora actual. Bueno, yo tengo que primero llamar a esta carpetita donde tiene estas funciones, bien, y yo decirles que las quiero utilizar. ¿Cómo lo hago? Acá arribita, siempre arriba del programa se pone. Se utiliza la palabra import, que es de importar, bien, traer, y le vamos a decir espacio, y le digo, ¿qué es lo que quiero traer? Bueno, yo quiero ahora jugar con time, bien. Yo voy a utilizar una función que existe en esta carpetita que me permite traer la hora actual. ¿Cómo se hace? Bien, vamos a venir acá abajito, y primero les voy a mostrar cómo traer la hora actual, por ejemplo. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, hora, le vamos a poner hora actual, para que sepamos que es la hora actual. Y miren, yo como traje este time, tiempo, bien, voy a utilizar lo siguiente. Voy a poner time.strf time y voy a poner así, porcentaje y h. Esta funcioncita que yo puse acá, este time.strf time, es lo que me va a traer la hora actual. Bien, esto es un código y es así. ¿Qué es lo que puede cambiar? Vean que yo acá, entre comillas, he puesto un porcentaje h y eso es lo único que me va a cambiar. ¿Qué puede ser? Bueno, con porcentaje h yo voy a traer la hora. Bien, tiene que ser específicamente una h mayúscula. Entonces, ¿qué va a cambiar en esto? Bueno, si yo quiero buscar el minuto actual, pongo lo mismo, strf time, pero en vez de una h, voy a poner una m mayúscula para que me traiga los minutos. Bien. Lo mismo con los segundos. Bien. Yo si quiero los segundos, voy a poner lo mismo, time.strf time, y ahora en vez de una m, va a ser una s mayúscula. ¿Qué más podría traer yo? Bueno, podría traer el año, los meses y los días. Bien. Como el año,
para que tengan en cuenta. El año, ¿cómo se busca? Se pone una Y minúscula. El mes, ¿cómo se busca? Una M minúscula. El día se pone una D minúscula. Por ahora no lo vamos a usar, pero para que tengan en cuenta que también podemos buscar año con la Y, el mes con la M minúscula y el día con la D minúscula. Pero acá vamos a ver esto. Entonces, mira, yo voy a sacar un poquito de esto, así no se ejecuta el reloj. Y les voy a mostrar qué es lo que trae esto. Bien, lo vamos a poner en un print para que vean la hora actual. Vamos a poner acá debajo el minuto actual. Y acá debajo el segundo actual. Lo voy a mostrar por pantalla, bien, con un print. Entonces, esto si los ejecutamos, les voy a mostrar. Lo que me trae es la hora actual, bien, la hora que estamos. Son las 18, 30 minutos, 51 segundos, bien. Y ustedes me dicen, bueno, esto es lo que me trae, ¿de dónde saca la hora? La hora la saca de la hora de mi computadora, bien. Si ustedes en su computadora son las 18:35, acá lo que me va a traer es las 18:35. Entonces, también dependiendo de la hora de su computadora, es lo que me va a traer esta función, para que tengan en claro. Si ustedes tienen la hora mal, va a traer la hora mal. ¿Bien? Entonces, acá tenemos la hora actual. ¿Y para qué lo queremos esto? Bueno, lo queremos para empezar con esta hora, el reloj. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, esto lo vamos a poner dentro del bucle, por ejemplo, o lo podemos poner afuera, como ustedes gusten. Lo vamos a dejar ahí, pero para que vean que qué. Bueno, nosotros queremos comenzar de estas horas, de estos minutos y de estos segundos. ¿Y dónde tendríamos que ponerlo? Bueno, en el for, si se acuerdan, teníamos estos tres datos. Dónde empieza, dónde termina, y hasta y de cuánto en cuánto va. Entonces vamos a decirle que en vez de que empiece desde 0, va a empezar